¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía realmente tras bambalinas en los Dukes de Hazzard? Desde conflictos por dinero y mercancía hasta acrobacias que casi terminan en tragedia, esta serie de acción sureña fue mucho más que autos veloces y humor familiar. Hoy te traigo 15 datos impactantes que te harán ver los Dukes de Hazzard de una forma completamente nueva. Prepárate para descubrir los secretos más sorprendentes, a los conflictos ocultos y los momentos de locura que nunca llegaron a pantalla, pero que definieron esta icónica serie. Número 15. El set y la ciudad de Covington. El Hazzard original comenzó su vida en Georgia, en el pequeño y pintoresco pueblo de Covington. Los primeros 5 episodios se rodaron en locaciones reales, aprovechando edificios históricos, carreteras auténticas y, lo más interesante, habitantes locales que participaron como extras, muchos de ellos sin experiencia previa en cine. Este realismo daba un aire único a la serie, pero también provocaba caos, calles cerradas, explosiones que resonaban por todo el pueblo y autos volando literalmente sobre arroyos y pequeños puentes, creando escenas que parecían improvisadas, aunque estaban cuidadosamente coreografiadas. El Boar's Nest, bar central de la serie, era un edificio real que hoy ya no existe, mientras que la Plaza del Juzgado fue reutilizada después en otras producciones del sur de Estados Unidos. A pesar de que Warner Bros. Decidió trasladar la producción a California para mayor comodidad y control, Covington nunca olvidó su momento estelar. Actualmente organiza festivales anuales en honor a la serie, recibe a fans de todo el mundo y varios negocios exhiben memorabilia de la época. Muchos habitantes que participaron en el rodaje aseguran haber trabajado en escenas específicas, como extras en persecuciones, con autos reales chocando o en acrobacias cuidadosamente calculadas. Para el pueblo, esa corta filmación de apenas 5 episodios se convirtió en un orgullo permanente, un legado cultural que sigue siendo celebrado décadas después. Número 14. John Schneider y su música. John Schneider no solo interpretaba a Bo Duke, también llevaba su pasión por la música directamente al set. Entre toma y toma, llevaba su guitarra y tocaba para el elenco y el equipo técnico, creando un ambiente más relajado y familiar. Esta práctica no era solo diversión. Schneider aprovechó su exposición en la serie para construir una carrera musical paralela. En los años 80 se convirtió en una estrella del country, con éxitos como I've Been Around Enough to Know, que llegaron a las listas de Billboard, y realizó giras nacionales por todo Estados Unidos, llenando auditorios gracias a su doble fama como actor y músico. Schneider recordó que el set de los Dukes de Hazzard fue como un campo de entrenamiento. Le permitió perfeccionar su interpretación actoral mientras practicaba música, lo que fortalecía su presencia escénica y su confianza frente a la cámara. Sin embargo, esta faceta también reflejaba su frustración. Los guiones repetitivos y cada vez más simplistas de la serie limitaban su creatividad y no le daban espacio para explorar más de su talento musical. La música era su vía de escape, de su manera de expresarse más allá del guión, y una de las razones por las que buscaba diversificar su carrera mientras la serie aún estaba en producción. Número 13. Flash, el Basset Hound problemático. Flash, el Basset Hound de Roscoe, se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público, pero trabajar con él era un verdadero desafío diario. El perro tenía un carácter difícil, se negaba a ladrar, moverse o incluso permanecer despierto cuando se le pedía, a lo que obligaba al equipo a repetir múltiples tomas. A veces simplemente se alejaba caminando, se dormía en el set o se quedaba mirando fijamente a los actores, arruinando la continuidad de la escena. James Best, quien interpretaba al sheriff Roscoe, adoraba a Flash y deseaba que apareciera en más escenas, pero la producción empezaba a desesperarse por la falta de cooperación del animal. Para lograr las tomas, los entrenadores usaban métodos poco convencionales, como untar grasa de tocino en las manos de los actores para atraer a Flash y lograr que los siguiera o los lamiera frente a la cámara. A pesar de estos problemas, Flash se ganó un lugar en la historia de la televisión. Se convirtió en un personaje icónico y hasta tuvo su propia línea de merchandising, un logro que muy pocos animales han alcanzado.
Flash demostró que incluso un perro difícil puede volverse legendario cuando combina carisma con oportunidades mediáticas. Número 12. Los efectos de sonido reciclados. Otro aspecto menos visible pero sorprendente de la serie fueron los efectos de sonido. Gran parte del sonido de los Dukes de Hazzard, como los chirridos de llantas, los choques de autos o las charlas por radio, no se creó para la serie, sino que se recicló de la enorme biblioteca de Warner Bros. Muchos de estos efectos ya se habían usado en series como Starsky and Hutch, Sheeps e incluso Scooby-Doo, a lo que demuestra cómo la industria aprovechaba recursos para ahorrar tiempo y presupuesto. Este reciclaje funcionaba bien en términos de producción, pero en algunas ocasiones los sonidos se notaban artificiales o repetitivos para el público más atento. La decisión de reutilizar efectos fue un ejemplo clásico de Hollywood, mantener la ilusión sin aumentar costos, pero al mismo tiempo generar críticas entre los aficionados más detallistas. Número 11. A James Best y las condiciones de trabajo. James Best, quien interpretaba al sheriff Roscoe, se convirtió en un defensor silencioso de los derechos laborales en el set. Durante la filmación enfrentó condiciones extremadamente difíciles, especialmente por la falta de aire acondicionado en su tráiler, mientras otros miembros del elenco disfrutaban de mejores comodidades. Pasaba largas jornadas bajo un calor sofocante y sus quejas eran ignoradas, lo que lo llevó a abandonar el set varias veces en protesta. Best no era solo un actor de televisión, tenía años de experiencia en cine y teatro y exigía respeto fuera de cámara, aunque su personaje fuera torpe y simpático. Finalmente se negó a regresar hasta que Warner Bros. Instalara aire acondicionado y ajustara su horario de trabajo. El estudio minimizó el incidente, pero el retraso en la producción y las tensiones con los productores fueron inevitables. Como él mismo dijo, amaba a Roscoe, pero no soy un perro, necesitaba respeto. Esta postura demostró la importancia de la dignidad profesional incluso en un entorno tan caótico como el set de los Dukes de Hazzard. Número 10. Cambios silenciosos en la apertura. Los créditos de apertura de la serie también tuvieron cambios casi imperceptibles para el público. La famosa secuencia del General Lee saltando fue modificada a mitad de la serie. La primera versión utilizaba una toma filmada en el piloto, mientras que en temporadas posteriores se reemplazó con un salto más nítido, grabado desde un ángulo más alto y en los estudios de Warner Bros. Esta modificación, aunque sutil, buscaba perfeccionar la estética y la claridad de las acrobacias, pero la mayoría de los espectadores jamás notó la diferencia. Estos ajustes reflejan cómo la producción intentaba mantener la ilusión de acción perfecta mientras equilibraba la seguridad y la continuidad, a veces sin que nadie, por ni siquiera los fans más atentos, percibieran el cambio. Número 9. Tráfico de drogas en el set. Uno de los secretos más oscuros y menos conocidos del rodaje vino del actor y doble Richard Jensen, quien reveló años después que Don Stroud, un prometedor actor de Hollywood que había trabajado con Clint Eastwood, intentó vender cocaína directamente al elenco y al equipo durante la filmación del episodio doble Carnival of Thrills. Según Jensen, Stroud veía una oportunidad de ganar dinero extra ofreciendo la droga en el mismo set, aprovechando la falta de supervisión estricta fuera de cámara. Esto provocó indignación entre varios actores, que consideraron su comportamiento totalmente inapropiado, y Stroud fue vetado discretamente para evitar un escándalo público. Aunque sorprendente para un programa familiar, nada de esto era demasiado fuera de lo común en Hollywood a principios de los 80, sí cuando la cocaína era un elemento omnipresente tras bambalinas, incluso en producciones destinadas a adolescentes. Algunos miembros del elenco llegaron al set con resaca o visiblemente afectados durante largas filmaciones nocturnas, un problema que la producción eligió ignorar o manejar con discreción para proteger la imagen de la serie. Jensen contó que años después algunos actores incluso evitaban reuniones de elenco por miedo a hablar la verdad sobre lo que ocurría detrás de cámaras. Este episodio muestra cómo el mundo brillante de los Dukes de Hazzard escondía tensiones y riesgos muy reales fuera de pantalla. Número 8. Acrobacias peligrosas y autos casi mortales.
Las acrobacias que hicieron famosa a la serie eran tan impresionantes como peligrosas. Craig Baxley, uno de los dobles de riesgo, recordó un incidente aterrador. Un General Lee del primer equipo, que no contaba con jaula de seguridad adecuada, fue usado para un salto a alta velocidad. En pleno aire, el techo del coche se derrumbó sobre el conductor, aplastándolo. Por suerte, el tanque de gasolina estaba casi vacío, evitando una explosión que podría haber sido fatal. No fue un caso aislado. En otra ocasión, la pirotecnia instalada en un coche detonó antes de tiempo, provocando quemaduras menores a otro conductor especialista. Tras estos incidentes, el equipo de acrobacias exigió protocolos de seguridad más estrictos, incluyendo el etiquetado claro de los vehículos y la revisión del equipo antes de cada salto. A pesar de estos peligros, la serie continuó con sus espectaculares saltos y persecuciones, muchas veces con autos reales y sin simulaciones digitales, algo que hoy parecería impensable. La tensión entre crear escenas emocionantes y garantizar seguridad era constante, y cada salto podía haber terminado en tragedia. Número 7. Problemas de los primos en pantalla y fuera de cámara. Aunque Bo y Luke eran primos en la serie, la relación detrás de cámaras era mucho más complicada. John Schneider y Tom Wopat tenían personalidades completamente distintas. Schneider era enérgico y travieso, siempre bromeando entre tomas, mientras que Wopat, con formación teatral, era más serio y se frustraba con frecuencia por los guiones cada vez más simplistas y repetitivos. A medida que las tensiones crecieron, se dice que en ciertos periodos de la serie los dos dejaron de hablarse por completo. Frente a la cámara mantenían la química necesaria, pero fuera de ella eran distantes y a menudo evitaban cualquier interacción directa. Miembros del equipo comentaron que, especialmente en las últimas temporadas, Wopat ni siquiera se esforzaba por participar socialmente. Odiaba en lo que se había convertido la serie. Este conflicto interno demuestra que la magia que veíamos en pantalla tenía detrás un equilibrio frágil, sostenido por profesionalismo más que por amistad. Número 6. Polémica de la bandera. La bandera confederada en el techo del General Lee se convirtió en un símbolo controvertido con el paso del tiempo. En el momento del rodaje se veía como un elemento representativo de la cultura sureña y la rivalidad entre Bo y Luke, sin que nadie pensara en las implicaciones históricas de la esclavitud. Sin embargo, durante los debates nacionales en la década de 2010, cadenas como TV Land retiraron las repeticiones de la serie por la polémica, lo que generó protestas de fans y actores. John Schneider declaró al The Hollywood Reporter: "Me entristece que un individuo enojado y mal informado haga que un show tan querido sea visto de esta manera". Incluso Bubba Watson, golfista y propietario de uno de los General Lee originales, anunció en 2015 que reemplazaría la bandera con una estadounidense. Por su parte, el creador Guy Waldron defendió el diseño original. Nadie asociaba la bandera con la esclavitud, simplemente representaba la cultura sureña y la diversión del programa. Esta controversia muestra cómo un elemento visual inocente puede transformarse en un debate cultural décadas después. Número 5. Coy y Vance Duke reemplazando a Bo y Luke. Cuando Schneider y Wopat abandonaron la serie por disputas contractuales, Warner Bros. Tuvo que actuar rápido. Se contrataron a Byron Cherry y Christopher Meyer como Coy y Vance Duke en apenas una semana, sin pruebas de pantalla ni lecturas de química, y les entregaron guiones reciclados con los nombres cambiados. El resultado fue desastroso. Los fans notaron de inmediato que los nuevos personajes eran imitaciones de Bo y Luke, y la audiencia cayó en picada. Cherry y Meyer duraron solo 19 episodios antes de que un acuerdo obligara a traer de vuelta a Schneider y Wopat. Sin embargo, la química original nunca volvió completamente, y la popularidad del show empezó a decaer hasta su final en 1985. Los reemplazos demostraron que los espectadores valoraban la autenticidad y la conexión emocional que solo los actores originales podían ofrecer, y que los intentos de copia no funcionaban. Número 4. Y conflicto por el dinero de la mercancía. El detonante de la renuncia de Schneider y Wopat fue el dinero.
Estaban frustrados por los malos guiones y por no recibir su parte justa de los ingresos de la enorme mercancía de la serie. Loncheras, cochecitos, sábanas, juguetes. Prácticamente todo el merchandising generaba ganancias de las que los actores originales no participaban adecuadamente. Decidieron abandonar el set, en lo que desató el caos durante la producción de la quinta temporada y casi destruye la serie. Catherine Bach estuvo a punto de sumarse al paro, lo que habría paralizado aún más el proyecto. Finalmente se llegó a un acuerdo que apenas salvó la serie, pero dejó cicatrices en la relación entre actores, productores y cadena. Este conflicto es un ejemplo de cómo el dinero puede ser tan explosivo como cualquier persecución de autos. Número 3. Accidentes con el General Lee. El Dodge Charger naranja de 1969, conocido como General Lee, no era solo un auto, era una leyenda de la televisión. Durante la serie se estima que más de 300 de estos autos fueron destruidos en saltos, choques y persecuciones. Aunque en pantalla los acrobacias parecían simples, en la vida real eran extremadamente peligrosas. Craig y Gary Baxley realizaron la mayoría de los saltos. Hay un error con un auto del primer equipo casi termina en tragedia. El techo del General Lee se derrumbó en pleno aire sobre el conductor. Por suerte, el tanque estaba vacío, evitando una explosión fatal. Estos incidentes llevaron a implementar protocolos de seguridad más estrictos, pero reflejan el alto riesgo que corrían los especialistas y el compromiso de la producción con las escenas espectaculares, muchas veces a costa de la seguridad. Número 2. Renuncias, reemplazos y caos. El set de los Dukes de Hazzard estaba lleno de conflictos detrás de cámaras. Bo y Luke renunciaron debido al dinero de los juguetes y otros beneficios del merchandising, mientras que un actor invitado intentaba vender drogas y James Best abandonaba la producción por falta de aire acondicionado. Todo esto se mezclaba con los 300 autos destruidos, los saltos peligrosos, los sensores de cámara y la tendencia de los shorts de Daisy que se volvió viral. A ninguno de estos problemas apareció en pantalla, pero juntos crearon un drama real y constante que superaba cualquier guión de los episodios. La producción estaba en permanente tensión y cada salto del General Lee se filmaba bajo presión y riesgo, mientras la cadena intentaba mantener todo bajo control. Número 1. El dato más impactante. Warner Bros. Y la seguridad ignorada. El verdadero drama detrás de los Dukes de Hazzard involucraba mucho más que autos veloces, persecuciones imposibles y el encanto sureño de Bo y Luke. Paros laborales, rumores de drogas, acrobacias extremadamente peligrosas, actores abandonando el set, accidentes casi mortales y más de 300 autos destruidos fueron solo la punta del iceberg de lo que realmente sucedía tras las cámaras. Flash, el travieso Basset Hound de Roscoe, generaba caos constante en cada escena. La icónica bandera confederada del General Lee se convirtió en un tema polémico décadas después. Coy y Vance Duke. Si los reemplazos de Bo y Luke rompieron la química única del elenco. Y las acrobacias extremas no solo eran espectaculares, sino que ponían vidas en riesgo real. Warner Bros. Tuvo que lidiar constantemente con la presión de mantener la producción, equilibrando dinero, egos, seguridad y logística de manera improvisada para que la serie continuara al aire. La verdadera magia de los Dukes de Hazzard no se encontraba únicamente en los guiones o en las escenas de acción, sino en el drama real que se desarrollaba todos los días detrás de cámaras. Un espectáculo donde el riesgo, la tensión y la supervivencia se mezclaban con la emoción, el entretenimiento y la adrenalina que finalmente llegaba al público. Cada salto del General Lee, cada persecución y cada escena coreografiada en pantalla tenía un costo invisible que solo el equipo conocía, haciendo de la serie mucho más que una simple historia de primos traviesos en el sur. Y ahí lo tienes. Los Dukes de Hazzard no solo nos dio saltos imposibles, persecuciones épicas y el inolvidable General Lee, sino que también estuvo lleno de secretos, riesgos y dramas detrás de cámaras que pocos conocen. Desde los conflictos con los actores hasta los accidentes casi mortales y los problemas con la mercancía, cada episodio tuvo su historia oculta.
¿Te sorprendió alguno de estos datos? ¿Habías imaginado todo lo que pasaba tras las cámaras en el condado de Hazard? Si te gustó este recorrido por los secretos de la serie, comparte tu dato favorito y suscríbete para descubrir más historias ocultas de tus programas y películas clásicas favoritas.